Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para quien no me conoce, mi nombre es Juan Antonio Gorola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil. Y bueno, este es el primer video que grabo. El motivo de este video es para compartirles un poco acerca de cómo poder hablar con los padres de familia, de niños y adolescentes, cuando la intervención que tenemos que llevar a cabo no nada más es una intervención psicológica, sino también farmacológica. Mucho se sabe y nos cuesta a veces un poquito de trabajo entender para qué sirven los fármacos y cómo es que se utilizan. Regularmente los padres tienen muchas dudas e inquietudes con respecto a tal tema. A veces creen que no es necesario que se lleve el fármaco como tal. Aquí dependerá propiamente de los profesionales en la salud mental, en este caso de los psicólogos y de los psiquiatras o psiquiatras que hagan la labor de convencimiento con los padres. Siempre es importante explicarles a los papás cuál es el motivo del por qué se van a utilizar fármacos y por qué están indicados en este caso o en esta situación en cuestión, ya sea para atender algunos de los síntomas propios del diagnóstico o del trastorno que se presenta, o para entender algunas de las dificultades que llegan a aparecer. Obviamente los fármacos en niños es un tema que se tiene que tratar con un especialista, pero es importante que este primer acercamiento que nosotros les demos sea un acercamiento que les permita a los padres de familia poder sentirse tranquilos con lo que va a implicar con respecto a la intervención de sus hijos. Se cree mucho que los fármacos en los niños causan adicción y que de alguna otra manera no son muy buenos. Obviamente este temor es un temor que no está bien infundado, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay bastantes personas que han probado los fármacos y han hablado acerca de lo bien que les ha ido con este tema. Yo les propongo que se los expliquen a los padres de la siguiente manera. Es como yo lo he hecho y creo que ha funcionado bastante bien. Yo empiezo con los padres explicándoles cuál es el motivo por el cual ellos decidieron acudir o buscar ayuda psicoterapéutica, qué es lo que hicimos, cómo fue que llegamos al diagnóstico, cuál es el diagnóstico, le ponemos un nombre a lo que ellos tienen y a partir de ahí empezamos a psicoeducar, es decir, empezamos a explicarles por qué el trastorno y cómo lo vamos a estar trabajando y qué va a ser lo que cada uno de los implicados en esta situación es lo que va a hacer o va a llevar a cabo. En el caso de los fármacos, yo les explico con la siguiente analogía. Les digo a los padres, imagínense que ustedes o sus hijos tuvieron una fractura, es decir, se fracturaron un hueso, se fracturaron una pierna, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que está indicado cuando alguien se fractura una pierna? Bueno, lo indicado en términos generales sería primero inmovilizar el hueso, ya sea con un yeso, con una prótesis o aquel instrumento que nos permita que el hueso vaya soldando como tal. También tenemos que utilizar algún tipo de apoyo para poder desplazarnos. Si la lesión es más o menos grave, pues bueno, empezaremos con una silla de ruedas, después iremos con un par de muletas, luego una muleta, luego un bastón y después empezar a caminar paso a paso. Una vez que el hueso ya esté soldado como tal, tenemos que ir a rehabilitación, ¿sale? Tenemos que ir a rehabilitación para que el hueso tenga la funcionalidad que tenía antes de que pasara lo de la fractura. Aquí es cuando les comento a los padres, cada una de estas situaciones, cada una de las acciones que emprendemos es similar a cuando tú te rompes un hueso. ¿Qué pasaría si tú decides nada más poner yeso y muletas y no ir a rehabilitación? Probablemente la funcionalidad del hueso o la funcionalidad de la parte que se fracturó no va a ser la misma y va a tener algunas dificultades. Ahora imagínense que lo que pasa es que se le pone yeso y se le da rehabilitación, pero no se le da unas muletas. Probablemente al apoyarse mal, el hueso no va a soldar de la mejor manera. ¿Y qué pasa si solamente le ponemos las muletas y lo mandamos a rehabilitación, pero no le ponemos un yeso? Es decir, la fractura probablemente crezca o no solde como tenía que soldar. Aquí la intervención farmacológica, psicoterapéutica y la acción que lleven cada uno de los implicados en las dificultades propias del niño es esencial y es equivalente a cuando se rompe un hueso. Es decir, si utilizamos esta analogía, el yeso es la contención que de alguna otra manera los padres y los maestros van a dar al hijo. Es decir, las dificultades no van a crecer más si ellos hacen lo que les toca, lo que nosotros les pedimos que hagan. La intervención farmacológica de alguna otra manera dependerá o será más bien como las muletas, es decir, primero tenemos que utilizar intervención farmacológica porque en algunos casos está indicado, sobre todo cuando las dificultades ya son de moderadas a graves. Entonces
La farmacología, por decirlo de alguna manera, nos servirá como unas muletas, es decir, será un apoyo para que las personas puedan ir caminando y haciendo este tipo de cosas. Y la rehabilitación es lo que vamos a hacer nosotros los psicólogos, es decir, vamos a ayudarle a que la persona deje de hacer esas conductas que son problema, que deje de tener esos pensamientos. Es decir, cada una de las 3 acciones son fundamentales y se tienen que llevar a cabo. Si no pudieran hacerse como tal, pues habría mayores dificultades y costaría más trabajo poder tener una mejora en el desarrollo de la persona. Bueno, espero que este video les haya gustado. Es la primera vez que grabo uno, espero y les guste para poder seguir grabando más videos. Y bueno, presentar algunas de las analogías que en lo personal a mí me han ayudado para que los padres puedan entender qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sale? Entonces, si les gusta, pues bueno, por favor compártanlo y denle like y gracias, nos vemos, que estén muy bien.